Para Amando, que hubiera sido delicioso oír lo que decía, porque tiene tan buen sentido común, es tan culto, entiende el alma humana también, pues que ha sido una lástima, pero bueno, en otra ocasión lo hacemos, a lo mejor. Decía Feliciano que es una novela. En realidad se puede documentar casi cada párrafo, y de hecho tenía sus llamadas el original. Lo que pasa es que, claro, habéis visto el volumen que tiene, y entonces, pues para no hacerlo demasiado grande, este rey, aun manteniendo la neutralidad, que creo que la mantengo bastante bien, la defensa no me obnubila, vaya. Yo cuento todas las cosas malas que hizo, pero lo que pasa es que el otro hizo las mismas o más. Pero en realidad lo que don Pedro quería era una verdadera revolución política. Es decir, un cambio que exigía el esfuerzo de los mejores. Se entiende por los mejores la nobleza y el alto clero. Este chico, que era un chico muy joven, cuando murió su padre improvisadamente, y nadie lo esperaba, pues veía las cosas desde fuera y lo veía con gran claridad. Y entonces supuso que apoyarse por corazón y por inteligencia. Apoyarse en la clase media y el pueblo llano. Él jamás, hombre, es que hay algunos que me dicen, es un rey socialista. Digo, hombre, en algunos aspectos, si lo quieres ver así, sí, pero él jamás hubiera terminado con la nobleza. Lo único que les pedía era, oye, un poquito de contención. La documentación que yo he usado en esto que llamáis novela, no la ha usado todavía ninguna otra persona, más porque la regesta de documentos que hizo el profesor del Departamento de Historia Medieval de Valladolid, que se llamaba Luis Vicente Díaz Martín y que ha muerto hace pocos años, pues resulta que está publicada en 4 tomos y yo la tengo, pero claro, no se ha usado en este tipo de libros. Yo hago una defensa de él, pero no quiero pretender hacer ver que fuese un santo tampoco. No era un santo, era un señor, un hombre joven, un chico joven, humano, con todos los defectos, pero con una idea de la justicia especial. Probablemente porque su infancia y su juventud primera, su adolescencia, pues como estaba apartado del poder, porque no le hacía caso a su padre, nada más que a los hijos que tenía con Leonor de Guzmán, pues claro, él estaba viéndolo desde fuera todo. Y a nivel del pueblo llano de Sevilla, y entonces tenía un sentimiento, un concepto sobre la justicia que nadie le quitó, nunca. Al principio entusiasmó a la gente, incluso a muchos de la nobleza, pero claro, él lo que exigía era un esfuerzo continuado. Las leyes, los jueces, y todo el mundo se tiene que someter a esas leyes, y no de un solo privilegio más a los nobles, y recortó el área de poder de las órdenes militares. Hace muchísimos años que a mí este personaje me subyugaba. ¿Por qué? Bueno, yo leí en una convalecencia, cuando salí de una cosa muy mala, fue entonces cuando cayó en mis manos la crónica del canciller López de Ayala, que es una crónica torcida en el sentido de que fue escrita bajo los Trastámara y que como él había desertado del rey, forzosamente tenía que justificarse poniendo verde a don Pedro y resaltando las virtudes de los Trastámara. Pero yo entonces, que era muy joven, no lo sabía, o sea que no tenía ese prejuicio. Yo leí la crónica por el morboso impulso, como me decía Amando, de saber hasta qué punto había sido cruel este rey. Y a medida que iba pasando, me iba sorprendiendo muchas cosas del que yo pensaba que era malísimo y cruelísimo. Y dije, pero caramba, pero qué agallas, pero qué tenacidad, pero qué impulso, pero tal. Total, para no cansaros. Cuando terminé, dije, el bueno era don Pedro y el otro era malísimo. Y entonces, como un primo mío y un amigo de la infancia, Gonzalo Moya, que aquí está también otra amiga de entonces, Ana Barrio, y mi primo Juan, que es psiquiatra, y les comenté, oye, estoy impresionada porque acabo de leer la crónica de López de Ayala y yo me siento petrista. Y entonces Gonzalo me dijo, hombre, es que yo también soy petrista. Es más, ¿quieres conocer al rey personalmente? Le dije, ¿cómo?
Dice, sí, mira, llevo un año pidiendo permisos al cabildo y al no sé qué, al no sé cuántos, y ya los tengo todos. El mes que viene desentierro a don Pedro. ¿Quieres venir? Digo, hombre, claro. Y nos fuimos, mi marido y yo, con una cámara que tenía, que se hizo muy bien, ¿eh? Se hizo un responso, bajamos, estaba la catedral cerrada para nosotros solos, poca gente, pocos periodistas, entonces no era como ahora. Pero tenía Gonzalo la creencia que no había duda de que eran los huesos del rey don Pedro. Y yo tampoco, porque para mí lo que dijese Gonzalo... Pero con el tiempo fui leyendo y leyendo y leyendo, e intervino también el conde de Motrico. Él dudaba de que fueran los restos que estaban en Sevilla los del rey don Pedro. Yo ahora, Ana, también lo dudo. Es más, estoy casi segura de que no son. Porque resulta que la crónica oculta la forma en que fue llevado el cuerpo del rey a la Puebla de Alcocer, que no está en La Mancha, está en Badajoz. Y el itinerario que describió Luis Vicente Díaz Martín, el profesor este que os digo, que recogió 1500 documentos, pues el itinerario real llega hasta la Puebla de Alcocer. Y resulta que ahí al lado, en la iglesia de Santiago, estuvo enterrado 40 y tantos años, hasta que una nieta de Pedro, la mujer del duque de Lancaster, se casó con el nieto de Enrique II Trastámara, y ahí se acabó el conflicto, parece ser, entre los emperejilados, como llamaban a los partidarios de Pedro, y los trastamaristas. Una nieta natural de las varias que tuvo el rey, que era abadesa de Toledo, mandó pedir el cuerpo de su abuelo para que lo trajeran al monasterio de Madrid, que ahora ha desaparecido, que había un parking, y también le han quitado el parking y tal, que era Santo Domingo el Real. Y ahí estuvo, pero las monjitas pues lo ponían en un sitio, al cabo de unos años lo cambiaban, estaba su hijo también, otro de los hijos naturales, y había un poco de lío con los restos del pobre rey don Pedro, pim, pim, pum, pum, pam, pam. Pero cuando fuimos a Sevilla a ver los restos que creíamos que era de don Pedro, el ADN no existía todavía. Pero ahora sí, y los Castilla son muchos, entonces están interesados. Y entonces fuimos a la Puebla de Alcocer, que tiene un castillo maravilloso. Hay que aclarar que con la emoción de los restos del rey don Pedro fuisteis todos a tomar un vermú y fue José Luis el que tuvo que enterrar al final otra vez. Ah, sí, sí, sí. No solo con los restos en la catedral. No, sí. Agradecerle a José Luis. Sí, José Luis, mi marido, como estábamos hablando todos eufóricamente, Gonzalo Moya y dos neurólogos belgas que habían venido con él, pues resulta que la caja pesaba. Era una arqueta forrada de terciopelo morado, ya muy desvaído, con una cintita, pero el monaguillo no podía él solo, entonces le ayudó mi marido, claro. Le ayudó mi marido a bajarlo a la cripta. En la Puebla de Alcocer, que es el último final de viaje conocido del rey don Pedro,